Recientemente aconteció el debate de los candidatos a la presidencia, así que hoy vamos a analizar cuáles son los puntos en los cuales cada uno de los candidatos destacó un poco más y además analizaremos un poco su discurso, cuáles son las palabras que más utilizaron, hacia qué público se están dirigiendo y lo más importante, dar una pequeña orientación de por quién deberían o no deberían votar o bien no votar, porque sí, cuando las elecciones son, diría el filósofo esloveno Slavoj Žižek, falsas, cuando elegimos entre McDonald's o Burger King, es legítimo no tomar ninguna decisión que se nos están ofreciendo. Dentro del debate que aconteció, hubo varias preguntas, varios ejes temáticos que fueron bastante interesantes sobre el tema de la transparencia, sobre el tema de las mujeres, sobre el tema de la violencia hacia la comunidad LGBT. Yo hice una pequeña anotación, una pequeña escala en donde consideré que cada uno de los candidatos destacó más en un punto o no destacó tanto en otros puntos. Por ejemplo, cuando se habló de temas sobre transparencia y corrupción, me parece que en el tema de transparencia, quien mejor se desempeñó fue, por ejemplo, Maynes, que me pareció que hizo propuestas interesantes, pero demasiado ambiguas. En el tema de corrupción, por ejemplo, puse que nadie destacó porque si bien todas las personas dieron como puntos interesantes, no decían el cómo lo podrían realizar. Parecía más que nada como una carta a los Reyes Magos. En el tema de las mujeres, creo que se desempeñó mucho mejor Maynes y también Claudia. En el tema de la migración, me parece que fue en la mejor rubro donde se desempeñó Xochitl y me pareció que su respuesta y su postura de desmilitarizar podría ser interesante, pero tampoco abordó demasiado profundo eso, ¿no? Se quedó como en este eslogan de hay que desmilitarizar, pero simplemente abogando quizás a mejores salarios a los policías, pero poco más. En el tema de los programas sociales, también todo el mundo estuvo a favor, dijo que sí, que viva la educación pública, que viva la salud pública y demás. Simplemente creo que nadie fue verdaderamente contundente. Quizás Claudia, pero Claudia Sheinbaum simplemente retomó algunos puntos que ya se venían trabajando desde antes y a partir de eso desarrolló su discurso. En el tema de los pueblos originarios, me pareció que destacó un poco más Claudia. En el tema de las paternidades, que por ahí hubo una pregunta sobre el tema de cómo hacer responsables a los hombres que abandonan a sus hijos con nuestras paternidades responsables, me pareció que la respuesta de Maynes fue mucho más contundente. En el tema de las armas, por ejemplo, la respuesta de Xochitl me pareció bastante mala, porque precisamente le preguntaban sobre el tema de la violencia sobre armas y dijo algo así como que bueno, hay que fomentar el tema de la salud mental, ¿no? Como diciendo, la gente pues mata porque pues tiene problemas mentales, ¿no? O sea, su problema de la violencia es un problema meramente mental y meramente individual. Y ahorita vamos a ir como puliendo esos elementos porque es una narrativa muy clara de identificar en cada uno de los candidatos hacia quién van dirigiéndose. Cabe la posibilidad de que alguien diga, oye, pero podrían estar mintiendo o podrían estar engañando. Claro, pero si utilizáramos esta métrica para medir de saber si están mintiendo o si están siendo honestos, pues podríamos decir lo mismo de cualquiera de los candidatos y pues básicamente no habría análisis que hacer, simplemente mienten y pues por muy buenas que sean sus propuestas están mintiendo y pues no hay nada que decir. Entonces aquí estoy siendo caritativo con todos los candidatos, estoy asumiendo que sus intenciones son genuinas y que lo van a querer lograr. Por otro lado, el tema de la violencia hacia las personas trans creo que fue el tema donde menos destacó la propia Claudia Sheinbaum, porque cuando le hacen una pregunta directa sobre el tema de los homicidios, sobre el tema de los transfeminicidios, ese tema de violencia directamente a la comunidad trans, desvió completamente el tema. Es decir, dijo, sí, es un tema que debe de erradicarse. Básicamente dijo, sí, estoy en contra de todo tipo de violencias, pero bueno, ahora enfoquémonos en otro tema. Ahí me parece que es un punto donde Claudia Sheinbaum no dio una respuesta contundente e incluso a los grupos hacia los que podría estar interesado esa respuesta, pues no va a convencerlos. Dentro de estos elementos que estuvieron destacando, entra también el tema del aborto legal, seguro y gratuito. En ese rubro en específico también le hacen una pregunta a Claudia Sheinbaum y también me parece que su respuesta fue bastante tibia, es decir, simplemente dijo algo como, bueno, pues sí, es algo que ya resolvió la Suprema Corte y Corte A pasa a otro tema. O sea, me parece que ahí era el momento para decir que es una lucha que se ha ido impulsando, pero hay que seguir destacándola, hay que apelar también al cambio cultural para que no haya este tipo de resistencias en muchos contextos por falta de información o por ignorancia, o también por tener una postura distinta, pero más que nada ahí habría que reforzar un poco más el argumento y ahí me parece que quedó muy tibia su respuesta. Maynes en esa misma rubro del tema del aborto sí fue más contundente e incluso en algún punto del debate
Él dijo, a mí como hombre me costó menos trabajo que a ellas dos, que les costó más trabajo llegar a ser candidatas. Entonces ahí precisamente Maynes está apelando también este discurso de a quién le está hablando en particular. Y Maynes me parece que dio una respuesta curiosamente más contundente que las otras dos mujeres sobre el tema del aborto, como en esta cuestión de no estigmatizar a las mujeres. Ahora bien, ¿cuáles son las palabras que más aparecieron en el speech general de cada uno de ellos, o cuáles fueron las palabras más recurrentes que utilizaron? Y cómo esto puede ayudar a entender hacia qué público se están dirigiendo, qué tipo de país quieren construir, en este caso, qué país deberíamos considerar como una mejor opción o una peor opción. En este caso me voy a basar un poco también en el libro de Contrahegemonía Ya de Nancy Fraser, de la filósofa estadounidense, que habla como de un panorama político donde hay distintas contrahegemonías en una crisis de hegemonía. ¿A qué se refiere Nancy Fraser? Nancy Fraser dice que actualmente estamos en una crisis de hegemonía, la gente ya no se siente representada por los modelos clásicos de política y los modelos culturales que están como hegemónicos o que se presentan como tal, y entonces eso hace que se generen distintos tipos de resistencias, distintos tipos de contrahegemonías que buscan una forma alternativa de vida de las que se están ofertando. Nancy Fraser identifica 3 y lo puntualizo porque de estos 3 aparecen en las narrativas de los candidatos y las candidatas, y vamos a ver cuál es la narrativa que se está presentando. Por un lado, Nancy Fraser nos dice, hay una crisis de la hegemonía y aparecen 3 contrahegemonías muy puntuales. Una, el neoliberalismo progresista. 2, el neoliberalismo hiperreaccionario, es decir, como el hiperconservador, es decir, que el que trata como de regresar a los valores de antaño que se perdieron. Por otro lado, un populismo progresista que apele justamente a las reivindicaciones sociales y económicas. Es muy importante destacar que esas contrahegemonías, algunas están dirigidas, dice ella, al 99% de la población y otras solamente al 1% de la población. Pero todas se hacen ver como que te invitan, como que son muy amplias, como que mucha gente se puede identificar. Pero dice Nancy Fraser, muchas de estas contrahegemonías que aparecen en realidad están dirigidas solamente a ese 1% más rico, más privilegiado, con mayor seguridad, y por eso deberíamos construir una contrahegemonía, es decir, una propuesta política que apunte al 99% de la población, trabajadores, mujeres, comunidad LGBT, migrantes, estudiantes, jóvenes, es decir, ¿quiénes somos el 99% de la población? Pues todos estos. Es como el 99% somos la gran mayoría. Y solamente hay 1% que se va a ver beneficiado por cierto tipo de modelo de nación. Vamos primero con Maynes. ¿Qué está representando Maynes? Las palabras que más aparecieron en su discurso fue viejo, nuevo, LGBT, corrupción, y destacó, como vimos, en el tema de la paternidad y en el tema de las mujeres. Maynes está construyendo un proyecto de nación de carácter progresista que está aludiendo incluso también a los discapacitados. Por eso las palabras que más utiliza Maynes es nuevo, viejo, ¿no? Como diciendo, vamos a dejar atrás la vieja política y vamos con la nueva política. Pero a mí Maynes me da la sensación que es como este meme de los Simpson del señor Burns que dice, ¿qué onda, chavos? Vamos a hablar de la comunidad LGBT y del feminismo y de las mujeres porque pues es lo que les gusta a los chavos, ¿no? Y además esta cuestión de, voy a hablar también en el lenguaje de señas porque pues eso es lo nuevo, ¿no? Somos progresistas, somos inclusivos y somos LGBT friendly. Sin embargo, en todo su discurso, durante que duró todo el debate, jamás dijo palabras que para mí son claves, como puede ser capital, neoliberalismo, desigualdad estructural. Ese tipo de temas prácticamente no los tocó Maynes. Su mayor fuerza está en esta parte de, y tampoco estoy descubriendo el hilo negro porque se sabe hacia quién están dirigiendo un poquito a las personas, a los jóvenes, pero a esta versión caricaturesca de los jóvenes, ¿no? De sí, los jóvenes son feministas y LGBT y sí, viva, ¿no? Que de hecho por ahí hay una estadística interesante, ¿no? Que dicen que las nuevas generaciones, las mujeres son más progresistas, más de izquierda, más a favor de ciertas luchas sociales como el feminismo, mientras que los hombres están tendiendo a este masculinismo más hiperreaccionario que también está ligado un poquito con el esquema que nos mencionó Nancy Fraser. Vamos a ver si ese discurso apareció o no apareció. Y por último, para ir terminando con Maynes, como no aparecen estas palabras como neoliberalismo o pobreza de forma mucho más amplia, lo que prepondera es esto, lo nuevo, lo viejo, LGBT, progresista, paternidad y demás. Maynes representa lo que diría Nancy Fraser, esta contrahegemonía del neoliberalismo progresista. Y ese neoliberalismo progresista
no le habla al 99%, le habla a ese 1%, es decir, aquel que busca reivindicar ciertos sujetos históricamente marginados, pero que no está buscando comunicar de manera mucho más radical su mensaje a ese tipo de comunidades. Por ejemplo, dentro de la comunidad LGBT, pues también hay personas trabajadoras, también hay personas pobres, y habría que ver cómo se resuelve eso. Y me parece que es algo que Maynes deja en la periferia de su discurso. No es que no lo toque, es que queda en la periferia. Por eso veo cuáles son las palabras que más utilizan a lo largo del debate. Regresando a Nancy Fraser, ella dice que las contrahegemonías generalmente les preocupan dos cosas: la valorización de ciertos sujetos, ¿no?, como una forma de reconocimiento social, es decir, a quién vamos a respetar más y a quién vamos a poner en el centro del respeto, quién merece ese respeto histórico que ha quedado fuera. Esa es una cosa que busca las contrahegemonías, el reconocimiento de sujetos que no reconoce el modelo hegemónico. Segunda cosa que busca una contrahegemonía, lo que busca también es la distribución de la economía, es decir, hacia qué se va a apoyar más, hacia qué se va a apoyar menos, qué políticas sociales y económicas están planteadas ahí, de las cuestiones fiscales, ¿no?, qué se va a dar prioridad, qué no se va a dar prioridad. Eso es algo que también priorizan las contrahegemonías, es decir, vamos a apoyar más económicamente a los pobres, o vamos a hacer programas sociales que se dirigen hacia estos puntos, es decir, cómo se va a distribuir la economía concretamente de un país en este caso. Ese es un tema que prácticamente no toma Maynes, es decir, y este también es un análisis de Nancy Fraser, dice: las contrahegemonías actuales por lo general se han centrado más en el reconocimiento que en la distribución, cuando son dos elementos que tienen que estar acompañados. Maynes, mi lectura en el debate, escuchándolo, viendo su campaña, basándome en estos conceptos de Nancy Fraser, representa al neoliberalismo progresista. Si a ustedes les interesa el reconocimiento de ciertos sujetos históricos que han estado marginados, como puede ser la comunidad LGBT, es un candidato que presenta un buen perfil, pero en el tema de la distribución se queda muy corto, y ese es un problema, porque dice Nancy Fraser, estos discursos simplemente pueden tratar como de empoderar a ciertos sujetos, pero dejándolos abandonados en los temas más infraestructurales, si se quiere: pobreza, empleo, desigualdad, precarización. De ahí que pues quizás su elemento icónico, ¿no?, o su momento meme del debate fue cuando hizo el lenguaje de señas, porque ahí lo que está haciendo es dándole importancia al tema del reconocimiento, pero entonces está dejando de lado el tema de la distribución, básicamente neoliberalismo progresista. Y este es un problema porque mucha gente se puede ir con el discurso obvio, ¿no?, decir: bueno, tuvo buenas respuestas en el tema de mujeres, en el tema de la comunidad LGBT, pues ya está, voto por él. Pero cuidado, porque el hecho de que su discurso esté empleando estos elementos del reconocimiento no significa que sus políticas sociales vayan en realidad a un reconocimiento mucho más de raíz a este tipo de comunidades. Incluso me parece como muy emblemático esta figura de Samuel García cuando le hacen la pregunta sobre el Tesla y se pone a cantar Maynes presidente, porque es un tema de carácter de distribución. ¿Quién te lo pagó? ¿Cómo lo obtuviste? ¿Fue con impuestos? ¿Tú lo pagaste? ¿Es un regalo? ¿Qué implica eso, no? Uno de los elementos de mayor fuerza política del partido de Maynes pues está centrado en el norte de México, en Nuevo León, que también tiene un discurso muy a favor de ciertos tipos de empresas, como la de Elon Musk, sobre este tema del neoliberalismo, o sea, no lo critica, sino más bien destaca estos elementos como de iniciativa privada, y entonces ahí es donde yo personalmente prendo mis alarmas y no me convence las ideas de Maynes, aunque me parece que es de mucho valor que en el actual panorama político se pare y diga: estoy a favor de la comunidad LGBT, peleamos en contra de las terapias de conversión y demás. Eso la verdad es que es de reconocer por el panorama político que estamos viviendo actualmente, que está una efervescencia de los nuevos conservadurismos, de los nuevos movimientos antigénero. En ese contexto, que Maynes se pare a hablar así me parece destacable, pero no deja de representar a este neoliberalismo progresista que busca el reconocimiento, no una distribución de fondo en el tema económico. Ahora vamos con Xóchitl Gálvez. ¿Qué está representando Xóchitl Gálvez? ¿A quién le está hablando? Xóchitl Gálvez es muy interesante porque un discurso que quedó excluido completamente de este debate político, y yo personalmente lo celebro, pero que seguramente vendrá en las próximas elecciones, es lo que Nancy Fraser llama esta contrahegemonía hiperreaccionaria, este neoliberalismo hiperreaccionario. Ya saben, esta gente antigénero, anti-LGBT, antifeminista, los MGTOW, la famosa manósfera, están en contra de estas reivindicaciones que consideran negativas, que consideran como un
un riesgo. Ese movimiento hiperreaccionario, neoconservador, quedó completamente excluida. Yo pienso que el siguiente ya vendrá, porque ahora estaba la figura de Eduardo Verástegui representando a esos personajes, pero pues no junto a las firmas, es decir, todavía no tiene fuerza política, pero vendrán. Guarden este tweet, vendrán. Sutilmente, y es algo chistoso, apareció con Maynes cuando habló de los libros de texto, cuando dice, es que hay que apelar a libros de texto que no estén ideologizados, que obviamente las críticas pues vienen precisamente de que incluyen lenguaje inclusivo, que incluyen también una educación sexual integral, y que Maynes dijera, es que esos libros son ideologizados, hay que poner libros que sean imparciales, cuando en los libros de texto te ayudaban a ser un emprendedor, pues también era una cuestión ideológica. Gálvez no está representando a esta contrahegemonía, pero tampoco está representando al neoliberalismo progresista tal cual. Xóchitl Gálvez es un pastiche de muchas cosas. Habla también y se posicionó a favor de la comunidad LGBT en algún momento del debate. Menos desarrollado estas ideas que las de Maynes. Ahí sí me parece que Maynes superó en ese rubro a Xóchitl. Pero cuando tocó el tema de la violencia, sus respuestas fueron muy interesantes y nos revelan un poco del tipo de país que quiere construir. Busca hablarle, por ejemplo, a las mujeres. Cuando tuvo la pregunta sobre el tema de la violencia, su respuesta fue, vamos a darles esta tarjeta para que las mujeres puedan empezar su propio negocio y puedan salirse de esta violencia económica de sus casas. Prácticamente su solución es que se vuelvan mujeres emprendedoras. Y ese emprendedurismo está relacionado con el neoliberalismo clásico, no el progresista. De hecho, cuando le preguntaron sobre el tema de educación, por ejemplo, sus respuestas fueron darle tabletas a los jóvenes para que pues la tecnología les ayude, que es algo que también ya se había implementado en secciones anteriores y que pues no retomó la brecha digital, por ejemplo, simplemente dijo denles tabletas. Está representando un neoliberalismo más clásico, centrado en el individuo que tiene que empoderarse a él mismo y salir él adelante. Acá cuando decimos salir por él mismo adelante, como que eliminando las desigualdades estructurales, porque claro, es importante que la gente autónomamente pueda desenvolverse, pero acá el punto es cuestionar un poco el tema de las ayudas sociales de manera muy sutil. Las palabras que más aparecieron fue protección, corazón, empresa. ¿A quién le está hablando Xóchitl Gálvez? Al sector más empresarial, pero también a un sector que se ha sentido vulnerado y excluido por parte de las políticas de AMLO, que es el sector aspiracionista, el sector que no es clase media, pero que aspira a hacerlo y que por lo tanto los discursos de ser un emprendedor, salir por tus propios medios e incluso el hecho de que ella se presente como alguien que, pues yo vendía gelatinas para poder pagar mi escuela, eso está tratando de hacer como empate o match con ciertos sectores aspiracionistas que buscan alcanzar esa autonomía económica aparentemente. La estética de Xóchitl Gálvez representa a una mamá. Es una mamá luchona que te va a abrazar y que te va a cobijar un ratito y ya después te va a dejar que tú te hagas las cosas por ti misma, ¿no? Incluso al final, cuando está leyendo las hojas donde tiene anotado su discurso, sale con la bandera y más allá de los memes de si estuvo al revés o derecho, lo que ella dice es voy a abrazarlos, los voy a abrazar con la bandera de México. Su discurso está apelando al individuo. El subtexto de lo que plantea Gálvez es que también uno podría decir, bueno, pero ¿qué tiene de mano que uno sea independiente y que salga adelante por sus propios medios? Acá lo que está haciendo Gálvez es eliminando toda la violencia estructural y sistémica que atraviesa todas esas realidades y que no basta. Te le eches ganas y tú puedas, porque si yo pude, tú puedes. O sea, no basta con eso. Hay que analizar todas las condiciones de desigualdad estructural que Gálvez tampoco toca ni con el pétalo de una rosa. Ella quiere construir un país neoliberal. O sea, y otra vez no estoy descubriendo nada, está queriendo regresar a los modelos anteriores, donde a los jóvenes se les daba tabletas y háganse bolas. Y a los jóvenes se les daba la oportunidad de estudiar en una universidad, pero si después no hay trabajo, pues eso ya no es bronca mía. O sea, si estudiaste una carrera durante 3, 4 años y después no encuentras trabajo, pues es porque no le echaste ganas. Échale ganas, mijo. Yo le eché ganas vendiendo gelatinas, échale ganas tú. Obviamente Xóchitl Gálvez está hablándole ahí a este sector aspiracionista que todavía piensa que estudiando va a salir adelante. Si Maynes les está hablando a los jóvenes, Xóchitl Gálvez le está hablando a las mamás de esos jóvenes. Ustedes pueden salir adelante, échenle ganas, ustedes pueden. Por eso su lema es el corazón. Échale ganas, échale corazón a la vida y todo saldrá bien. Si tú le echas corazón, le echas galleta, pues saldrás adelante. Oye, pero ¿qué pasa con las desigualdades estructurales, la privatización de ciertas empresas, con la burbuja inmobiliaria que me dificulta comprarme una casa? ¿Qué pasa con estos trabajos flexibles que precarizan a los jóvenes? Échale corazón, mijo. Corazón y ganas. Obviamente está dirigiéndose más al individuo. Se centró mucho en el tema de la cuestión de la atención psicológica
en el tema de la violencia, incluso en el tema de las armas. En lugar de decir, oye, ¿cómo evitar que los jóvenes empleen armas de fuego? Su respuesta no fue que analizar las políticas internacionales con Estados Unidos, poder generar políticas que creen las condiciones para que esos jóvenes no caigan en ese tipo de puntos. Su respuesta fue atención psicológica. O sea, si hay problemas del uso de armas es por la psicología del individuo. Vean el subtexto, porque todas las propuestas suenan bien. Maynes está defendiendo un neoliberalismo progresista que solamente busca destacar a ciertos sujetos marginados históricos que, ojo, ambas cosas se necesitan, tanto el reconocimiento como la distribución, pero Maynes solamente se queda en el reconocimiento. Está queriendo captar un público meta para tratar de posicionar su discurso como progresista, cuando en realidad es un neoliberalismo progresista que le sigue siendo conveniente al 1% de la población. Xóchitl Gálvez, aunque esté apelando que los grupos originarios y que échale ganas y que échale corazón, que lo que está posicionando es un discurso empresarial, meritocrático, individualista. Y ese es el problema, que niega todas las desigualdades estructurales y se centra solamente en el individuo, lo que vuelve a llevarnos al neoliberalismo clásico, pero con algunos escupitajos progresistas, pero también conservadores, porque también la única que utilizó la palabra Dios fue ella. Cuando le preguntan sobre el tema de las mujeres, dice, sí, es que Dios nos hizo y entonces las mujeres protegen, como una mamá luchona y entrona. Vamos con Claudia Sheinbaum. ¿Cuáles son las palabras que más se repitieron? Neoliberalismo, pobreza, vulnerabilidad y pueblo. No estoy descubriendo nada nuevo. Evidentemente, Claudia Sheinbaum busca políticas sociales que apunten a estos grupos, al pueblo, a los grupos vulnerables, a los migrantes y atacar al neoliberalismo. De los tres, ella fue la única que cuestionó al neoliberalismo. Si decíamos que con Maynes le daba más importancia al tema del reconocimiento y poco al tema de la distribución, con esta Claudia Sheinbaum pasa lo contrario. Le da un poco más de peso al tema de la distribución, es decir, es como una izquierda apelando a ciertas ideas un poco más clásicas, pero ojo, Nancy Fraser no dice que el reconocimiento es mejor o que la distribución es mejor. Toda contrahegemonía debe tener esos dos elementos y Sheinbaum le hizo falta el del reconocimiento. Cuando le hacen la pregunta sobre el aborto y no se posiciona claramente, eso refleja que no está buscando reconocer a estos sujetos históricamente marginados y que son parte de este 99%. El 99% somos comunidades marginadas, jóvenes, trabajadores flexibles, precarios, sin la posibilidad de comprar una casa. Esos somos nosotros, el 99%. En ese sentido, me parece que a la candidata le faltó ser mucho más contundente en ciertos temas. Xóchitl Gálvez durante todo el debate le dijo que era muy fría. A mí me pareció más bien muy tibia en muchos temas. Su estética estaba buscando representar a un líder político, mucho más sobria. Incluso, algo que dice Slavoj Žižek cuando analiza la estética de ciertas candidatas, específicamente mujer, es que buscan como masculinizarse hasta cierta medida con cierto tipo de corte de cabello para ganar legitimidad, con todo lo bueno y con todo lo malo que ello puede implicar. O sea, mientras que Xóchitl apela a las emociones del corazón y échale ganas y tú puedes, Sheinbaum me parece mucho más pragmática. ¿Y a quién le está hablando ella? A los jóvenes precarizados, le está hablando a los sectores más vulnerados en el tema de la desigualdad. Su prioridad son los pobres. Pero ahí está el problema de Sheinbaum. Se le olvida que dentro de esa pobreza hay ciertas condiciones de género que también impactan y que si no se resuelven tampoco va a poder resolver el problema de la pobreza. Su discurso apela al pueblo en abstracto. Tristemente no logra incluir en esta categoría de pueblo a ciertos grupos que evidentemente requieren incluirse a ese 99% de la población. Parafraseando a Nancy Fraser, Claudia Sheinbaum representa a una izquierda popular, si se quiere, para un 50% de la población. O sea, está dejando a muchos sectores fuera, pero sí está atacando a ese otro 1% de la población más rico, al menos en el discurso. Ya veremos sus políticas, cómo las hace y demás. En general, no me gustaría decir quién ganó o quién perdió el debate. Más bien, a mí hubo 5 respuestas que mejor me convencieron de Maynes, hubo 4 que más me convencieron de Sheinbaum y solamente 2 que me convencieron de Xóchitl Gálvez. Creo que cada uno destaca en algunos rubros. Maynes y Claudia destacaron más, pero hay que revisar siempre el subtexto. En conclusión, ¿qué tipo de país va a construir cada uno de los candidatos? Me parece que en el caso de Maynes, pues va a construir un país que esté más orientado a un neoliberalismo progresista, donde se reivindiquen a ciertos grupos, ciertos derechos y demás, pero que se deje de lado ciertas condiciones estructurales, como ciertos elementos sobre la pobreza, sobre ciertas políticas fiscales que amenacen de manera mucho más contundente a ese otro 1% de la población que es el más rico. Sin embargo, eso nos va a dejar un capitalismo rosa, es decir, no atendiendo a esas grandes desigualdades,
sin embargo, trayendo ciertas políticas de reivindicación y de reconocimiento que, ojo, son importantes. En el caso de Xóchitl Gálvez, pues es un modelo de país que tiene que ver más que nada con atender los intereses de los sectores más empresariales, ahí sí directamente es atender a ese otro 1%, y a la población pues ayudarles un poquito como una mamá que los va a cuidar un ratito, pero después tienen que salir del nido y hacerse ustedes responsables, y pues todas las condiciones estructurales sociales que van a dificultar su vuelo, pues eso no lo va a atender ella, que eso ya se ha demostrado que genera mayor desigualdad, mayor precarización, mayores problemas sociales a nivel general. Y en el caso de Claudia Sheinbaum, pues lo que va a representar es un modelo de país que sí, que busca atender ciertas condiciones estructurales como la pobreza o la desigualdad, pero que al mismo tiempo esté de alguna forma o no observando los intereses de ciertos grupos que deben de considerarse en la erradicación de la desigualdad y la pobreza. La desigualdad no solamente es económica, y es algo que tiene que tener en consideración la izquierda que está buscando representar Sheinbaum, porque si no se da cuenta cómo la pobreza y la discriminación se intersectan, su política se va a quedar muy corta y eso le puede pasar factura en próximas elecciones. Y esto tiene que ver precisamente con el fortalecimiento de estos grupos hiperreaccionarios que vendrán en siguientes elecciones, y eso también puede ser algo que hay que tener muy pendiente. Y recuerden, si no les convence el capitalismo rosa de Maynes, que busca precisamente reivindicar a ciertos grupos y reconocerlos sin atender las condiciones estructurales más profundas, o si tampoco les convence el neoliberalismo de Xóchitl Gálvez, que atiende más que nada a la clase empresarial, y si tampoco les convence la visión populista de izquierda de Claudia Sheinbaum, que está buscando precisamente atender a los más pobres, pero sin matizar en las desigualdades más específicas de ciertos grupos, pues también pueden decidir no votar. Recuerden que el no votar, el decidir no participar en una falsa elección, si la decisión es Pepsi o Coca-Cola, es legítimo decir no pienso participar por ninguna de esas dos opciones. Así que nos vemos en un futuro video. Si llega a haber un segundo debate, probablemente haga también el análisis, así que nos vemos.